habla el rabino y doctor en teología Denis Lebrón. Hoy vamos a hablar acerca del Yeshua, el Jesús judío, el que realmente existió. En el tiempo de Yeshua, a que muchos llaman como Jesús el rabino de Nazaret, no existía ninguna religión cristiana. Había solamente en Israel la religión judía, y en especial el partido de los fariseos, que fueron responsables de gran parte de la restauración del judaísmo bíblico, abriendo escuelas, formando líderes y enseñando al pueblo los principios de lo que es la Torá, lo que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia dada por Dios mismo en el monte Sinaí. Y la Haftarot, que son los libros de los profetas. Esto aconteció después del año 132 antes de la era común, cuando los judíos liberados por Judas el Macabeo, por eso nosotros celebramos la festividad de lo que es Hanukkah, la fiesta de las luces. Era un líder que con un grupo de judíos recuperan el templo, y cuando recuperan el templo y ponen lo que es la menorá de nuevo, la menorá encuentran un recipiente con el sello del Cohen Gadol, que supuestamente iba a durar un solo día, pero estuvo 8 días encendido. Reconquistan el templo y durante el dominio persa y griego en aquella región del Medio Oriente. Los romanos solo llegaron a dominar esa región después del año 63. Y en verdad, la restauración de los estudios de la Torá, la forma del culto en la sinagoga, la celebración de la fiesta bíblica de Levíticos 11, Levítico 23, Levíticos 11 lo que es kosher, y casi toda la liturgia que se tiene hasta los días de hoy en la comunidad judaica. Vinieron entonces Esdras y Nehemías, quienes no solo reconstruyeron los muros de la ciudad, el templo de Jerusalén, sino también los servicios litúrgicos. Y en esta época el pueblo hebreo había perdido gran parte de sus costumbres y tradiciones al vivir 70 años en el exilio en Babilonia. En verdad, tal proceso de distanciamiento de su llamado irrevocable como pueblo escogido tuvo su inicio cuando el reino de Israel fue destruido por los asirios y las 10 tribus fueron exiliadas alrededor del año 720 antes de la era común. Recuerden que los asirios invaden lo que es el norte de Israel y todas esas tribus fueron dispersas por el mundo. ¿Okay? Entonces, la importancia del fariseísmo se dio a través de grandes rabinos, como Gilel, abuelo del rabino Gamaliel, con quien el apóstol Pablo, Hechos 22:3, estudió. Ellos y otros famosos rabinos pertenecían a la escuela fariseica de aquel tiempo. Y el propio Yeshua, que muchos conocen como Jesús, no era de la línea de los saduceos, los nobles del Sanedrín, ni tampoco de seño como mucha gente piensa. Él era una persona humilde de origen fariseo, y por eso tenía tanta autoridad para con los líderes fariseos. O sea, Yeshua era fariseo. Yeshua, que muchos conocen como Jesús, Yeshua conocía a fondo los fundamentos del pensamiento de la escuela fariseica, pues fue educado en ella. El fariseísmo era una religión de clase popular. Ellos creían, por ejemplo, en la resurrección del alma, en la ley oral, en los ángeles, en los demonios y tales doctrinas. Y los separaban de los saduceos, que no creían ni seguían en esa línea de pensamiento. Como vemos en el capítulo 3 de Juan, en hebreo Yohanan, Nicodemo,
era un líder fariseo quien reconoció a Jesús como otro fariseo. Además que Yeshua era un rabino, un maestro de Torá, llamándolo maestro, o sea, es decir, llamándolo rabino. Tal hecho jamás hubiera podido acontecer entre un fariseo y un saduceo. Pero Yeshua criticaba vehementemente el fanatismo y los desvíos de algunos líderes religiosos del fariseísmo. Sin embargo, él no iba en contra de aquel fariseo que andaba sobre la luz y la obediencia de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco dado por Hashem nuestro Dios en el monte Sinaí. Yeshua, que muchos conocen como Jesús, explicaba la Torá al pueblo a través de parábolas y cuentos de una manera simple y directa. Si los fariseos no hubieran restaurado los principios bíblicos del judaísmo, el pueblo no estaría apto para entender el mensaje de Yeshua, el rabino de Nazaret, a quien muchos conocen como Jesús, y más tarde de sus apóstoles, sus talmidines, que todos eran judíos y discípulos. Y esta fue sin duda una grande contribución de los fariseos. Entonces, ¿a qué conclusión nosotros podemos llegar? Yeshua, el rabino de Nazaret, a quien muchos conocen como Jesús, no tuvo en ningún momento la intención de crear una nueva religión. Él vivió como judío, celoso de la ley de la Torá, dando buen testimonio de las buenas obras y de las bendiciones provenientes de la obediencia de la palabra de Dios. Después de su muerte y su resurrección, sus discípulos continuaron su ministerio, principalmente predicando en las sinagogas. Yeshua predicaba en las sinagogas, a quien muchos conocen como Jesús, como dice Lucas capítulo 4, verso 16. Y Pablo hacía, que muchos conocen como Pablo, pero que realmente era el rabino también Shaul. Era un maestro de Torá, hacía lo mismo tanto en Israel como fuera de él. Siempre que llegaba a la ciudad, él llegaba a enseñar en una sinagoga. Vemos esto, por ejemplo, en Hechos 13 y 14, cuando él llegó a Antioquía de Pisidia y pasó a enseñar la Torá y la Haftará para aquellos que estaban allí presentes. Evidentemente, entre ellos había judíos y había gentiles, pero esos gentiles seguían el judaísmo. No había separación entre ellos. Es decir, algunos creían que Yeshua vino y murió como Mesías de Israel y otros no. Pero todos eran judíos celosos, de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y encontramos otros ejemplos, como aquel registrado en Hechos 18:4, donde Pablo, el rabino Shaul, llegando a la sinagoga de Corinto, discutía todos los sábados, no el domingo, porque los judíos no nos reunimos el domingo, sábado, como dice Hechos 18:4, donde Pablo, el rabino Shaul, llegando a la sinagoga, discutía, que valga la redundancia, todos los sábados, y persuadía a los judíos y a los griegos. Esto muestra que había gentiles también en medio de ellos, siendo que unos creían en Yeshua, el rabino de Nazaret, y otros no. Los creyentes en Yeshua, el rabino de Nazaret, que muchos conocen como Jesús, eran llamados los mashiachines, o también le decían los de la luz o los nazarenos, que significa los del camino, como dice Hechos 9:2. Estos eran los mesiánicos,
en la época del primer y segundo siglo, pues creían en el Mesías Yeshua. La palabra Mesías, Mashiach en español, significa ungido. Y cuando comenzaron a traducir las buenas nuevas a Yeshua en lengua griega, con la finalidad de que este mensaje llegase a las naciones, entonces cambiaron de Mashiach, que es la verdadera palabra en hebreo, como Cristos. Y de allí entonces los términos mesiánicos y cristianos. Pero no existía una religión cristiana o denominación cristiana. Solamente los de Antioquia, los discípulos, fueron llamados en lengua griega por primera vez cristianos en Hechos 11:26. Con esto, explicación, yo espero de que usted no tenga la menor duda que Yeshua, rabino de Nazaret, que muchos conocen como Jesús, fue judío de judíos, maestro de Torá, y que nunca se apartó de la Torá, fue ejemplo de Torá, enseñó Torá y vivió la Torá hasta el último día de su vida. Y cuando él dice, hagan esto en memoria mía, es que usted siga la Torá y haga la festividad de Levítico 23 Pesach. También guardó el cuarto mandamiento dado por Dios en el monte Sinaí, que es guardar el sábado. Que Hashem los bendiga siempre. Hasta una próxima entrega de este maravilloso programa por el camino de la Torá. Bendiciones.